entender el decreto de Dios, entender los decretos divinos, es encontrar en el plan y propósito de Dios esa forma en la que Dios actúa a través de sus criaturas morales. Sin embargo, todo un proceso de selección y de elección que Dios ejecuta y que Dios lleva a cabo. Nosotros tenemos que ver este proceso con la elección, por ejemplo, a Israel como pueblo de Dios. Aquí hay cosas que nosotros, al verlas y analizar esos decretos, no podemos como enfrentarnos con Dios, ni preguntarle a Dios, ¿por qué escogiste a este pueblo? Cuando Dios elige a Israel como pueblo, lo elige con un corazón eterno, con un amor eterno, ¿verdad? Siempre vamos a encontrar expresiones que Dios le va a recalcar a su pueblo, de que en ningún momento, por ser un pueblo grande y numeroso, Él los escogió. Siempre les va a recalcar que de entre los pequeños, Israel. O sea, no hay una intervención de la mano de Dios al elegir a Israel, porque era un pueblo grande. No me voy con el ganador, ¿verdad? No me voy con el más fuerte, dijo Dios. No me voy con el que tiene más agallas. No, de entre los pequeños, vosotros, le dice el Señor. Y es más, le recalca. Entonces tiene que ver con elección. Porque entonces encontramos cómo Dios elige a un pueblo que en este caso y en el Antiguo Testamento se llama Israel. Pero también tenemos que ver cómo en el Antiguo Testamento esa elección a Israel fue confundida por el mismo pueblo. ¿Sobre qué bases eligió Dios a Israel? Y hay una expresión de la Biblia muy interesante que se puede aplicar ahora acá en la predestinación y en la elección propiamente. Por el puro afecto de su gracia. Esa fue la base, ese fue el fundamento. Nada externo, nada ajeno al pueblo, ni siquiera algo intrínseco al pueblo. Ni externo ni interno. Yo no los elegí porque ustedes iban a tener un gran corazón. No, eso no es cierto. Yo los elegí porque ustedes iban a llegar a ser una superpotencia mundial. Eso tampoco es cierto. Yo los elegí por el puro afecto de gracia, de mi corazón. Entonces, la elección al pueblo de Israel como pueblo de Dios, en ningún momento presenta fisuras o matices que se salgan de Dios, sino que están todos en la pura soberanía y gracia de Dios en su decreto eterno. Ahora, ¿cómo se manifiesta la elección al pueblo de Israel? Básicamente de tres maneras. Número uno, haciéndoles la conciencia, haciéndoles el recordatorio de que ellos fueron pueblo elegido de Dios. Eso es agradable en la comunicación del decreto de Dios. Que Dios le revela su voluntad a sus siervos, siempre. Entonces, ¿cómo les mantuvo vigente al pueblo de Israel la promesa de la elección? A través del recuerdo y a través de la declaración, yo estoy con vosotros. Esa es una de las partes fundamentales en la elección, que al que Dios toma por hijo, lo reprende, le comunica, le ayuda, le habla, le amonesta, le exhorta, le anima. La segunda forma interesante que se da de la elección con Israel es que les protege. Dios siempre preservó la vida de Israel. Eso es un detalle también para discutirlo, para ampliarlo, porque la elección a Israel como pueblo de Dios se puede ver no solo en la Biblia, sino que se puede ver a través de la historia. Alguien preguntó y pidió pruebas de la existencia de Dios. Y después le respondieron a ese alguien, Israel. Israel es la
prueba de la existencia de Dios, porque Dios los preservó y los cuidó, a pesar de tanto imperio, de tanta guerra intestina y de tanto problema que ellos mismos tuvieron. ¿Verdad? Si usted puede hoy decir una prueba de la existencia de Dios, la iglesia. Que la iglesia es una prueba de la existencia de Dios. ¿Por qué? La iglesia sigue caminando. Y lo cantamos, ¿verdad? Lo expresamos a través del cántico. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, ¿verdad? Sigue caminando. Entonces, a Israel como pueblo de Dios, Dios lo eligió. Entonces, la segunda aquí es por su providencia. Pero también, en número 3, usted puede ver la elección del pueblo de Dios porque cumple su propósito en ella, en él. ¿Sabe? ¿De dónde viene la salvación? ¿No se acuerda usted de aquel pasaje en donde dice que de Israel saldrá la salvación? ¿A qué se refería? Que Dios elige a Israel como su pueblo. ¿Para qué? Para que en medio de ese pueblo elegido por Dios nazca nuestro Redentor, el Salvador del mundo. ¿Verdad? Esa es una de las pruebas de a Israel elegido como pueblo de Dios. De que de allí sale el Salvador del mundo para el mundo. En compañía del mundo. Entonces, encontramos esa elección. Pero también nosotros encontramos elección a ciertas personas para ministerios particulares. Yéndonos al Nuevo Testamento, cuando Dios habla a la iglesia de Antioquía y le dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, porque me son instrumentos útiles. Hay una elección a ciertas personas para ministerios, por ejemplo. Mire usted, la elección que Dios hizo con David es una elección muy elocuente, a tal punto que el profeta que es llamado a ungir al nuevo rey de Israel tiene un perfil distinto al perfil que Dios ha establecido. Para él el perfil del rey tiene que ser un hombre fuerte, ¿verdad? Alto probablemente, lleno de virtudes, con un carácter fuerte, con un cuerpo probablemente atlético y aparte de atlético, viril y varonil, ¿verdad? Y entonces en su mente pasaban los hijos de este señor don Isaí, y entonces veía a esos muchachos y decían, este es el que Dios ha elegido. Y el Señor le decía, no, mi hijo, no es este. Y pasaba otro, fuerte, escultural, no es este. Y otro, hasta que se agota, por lo menos la lista que tanto Isaí como el mismo profeta tenían de forma mental. Y le dice, Dios me ha mandado aquí a ungir un rey, pero él mismo me ha dicho que por lo menos estos no son. ¿Te queda algún hijo por ahí escondido? Sí, un jovencito, chiquito, insignificante, el que en este momento está haciendo el pastoreo de las ovejas. Entonces, no me voy de este lugar hasta que tú lo traigas. Y llega. Y cuando lo mira y probablemente lo compara con sus hermanos, le dice, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás seguro, Señor? Sí, ¿verdad? Y lo unge. Es más, es el mismo perfil que Goliat tiene, por ejemplo, del escogido de Dios. Porque Goliat tiene el mismo criterio del escogido de Dios. ¿Cómo tú vienes delante de mí? ¿Acaso yo soy perro para que vengas con una honda en la mano? ¿Acaso no soy yo hombre de 1000 batallas para que este niño insignificante venga delante de mí? Es el mismo perfil que el profeta. Lo único es que al profeta Dios le enmienda la plana, ¿verdad? Le rectifica el error, pero a Goliat no. Entonces, esa elección a ciertas personas para ministerios es importante. Jesús es elocuente cuando demuestra el decreto de la elección, por ejemplo, a las personas que se han de convertir en sus discípulos.
¿Por qué Dios eligió a una persona para el ministerio de apóstol que lo iba a traicionar? Y entonces el decreto divino nos da una respuesta. Y la palabra de Dios, por supuesto, nos da una respuesta. Para que se cumpliera la ley. Para que se cumpliera la profecía. ¿Verdad? Para que se cumpliera que el único que se pierde es el hijo de perdición. O sea, el puro decreto de Dios. Entonces también hay personas para ministerios que son elegidas por Dios. ¿Qué otras personas se les ocurre a ustedes? En algún momento Absalón quiso ser elegido para el ministerio de rey después de que Salomón, su padre, muriera. O perdón, David. Luchando con Salomón precisamente. ¿Verdad? Entonces Absalón era bello. Dice la Biblia que si Salomón era simpático. La Biblia dice que Salomón era un hombre delicado, cultivado por su propia mamá. Muy probablemente Salomón, sin el muy probablemente, era un hombre muy consentido. Y Absalón, un hombre de caballos, un hombre diestro, un hombre viril, otra vez un hombre lleno de virtudes, de hermosa cabellera y de un aspecto impecable. Ese hombre era impecable. Y entonces él mismo pensó, yo debo ser el elegido de Dios. Yo debo ser el elegido. A mí me corresponde. Sin embargo, lo que hizo Absalón fue rebelarse en contra del ungido de Jehová, que en este caso es David su padre, rebelarse en contra principalmente del decreto divino, porque no era él, y morir de una forma tan difícil, tan triste, porque muere bajo todo el desprecio de la mano de Dios. ¿Quién era entonces el elegido para ese ministerio? Salomón. Ahora, también hay una elección de servicios especiales que a veces uno no logra comprender. Hay una elección a Israel como pueblo. Hay una elección para los ministerios, a personas para ministerios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero hay una elección para servicios especiales. Digamos algunos, comencemos con algunos negativos. Si usted ve, hay elección de personas que hacen un servicio especial, aunque no necesariamente sean hijos de Dios. Como Ciro, como Nabucodonosor, a quienes Dios les llamó mis siervos. ¿Qué quiere decir que Dios les haya llamado mis siervos? Les llamó mis siervos porque instrumentos útiles son estos. Dentro del decreto de Dios, Dios utilizó a esas personas. ¿Para qué? Para preservar a su pueblo, para hacer algo positivo en su pueblo. Y esas personas también son elegidas para servicios especiales, ¿verdad? Fíjense ustedes, hay historias genuinas en donde las personas son utilizadas por Dios, siendo incluso paganos, para el servicio de Dios, para el servicio del pueblo de Dios, para bendición del pueblo de Dios. Eso es increíble. Por ejemplo, cómo los liberales a finales del siglo XIX en Guatemala decretan la libertad de cultos. Y cómo los liberales y personas que no necesariamente tenían algo que ver con la fe, disponen traer a Guatemala al primer misionero que se va a quedar. No como Federico Kropp, que había sido un misionero que no se quedó por causa de la injusticia de las leyes en Guatemala. Pero alguien que no necesariamente por ser cristiano decreta que ha de venir el primer misionero. Y entonces en 1882, en octubre, don Justo Rufino Barrios trae a don John C. Hill, don John Clark Hill, para que venga y sea el primer misionero y abra la obra misionera y evangélica en Guatemala. Alguien que fue elegido para un servicio especial, ¿verdad? A través de la historia. O sea, Dios sigue eligiendo a personas para un servicio especial. Yo no sé si ustedes vieron la película esta, las listas de Schindler.
Esa película es fantástica que nos demuestra cómo un personaje en la Segunda Guerra Mundial, Oskar Schindler, se convierte en un protector de cierto grupo de judíos perseguidos por los nazis, ¿verdad? Y él se convierte en una persona que Dios utiliza para preservar la vida de estos judíos. ¿Cuántas personas son llamados, elegidos por Dios para un servicio especial? La elección de personas para que reciban salvación también. Entonces, la elección nos lleva a contemplar, por un lado, a Israel como pueblo de Dios. Dios elige al pueblo de Israel como su pueblo hasta en el momento en el que es sustituido y de forma amplia o superado en forma amplia por la iglesia. ¿Por qué? Porque ahora la iglesia es la elegida del pueblo del Señor. Ahora la iglesia es el pueblo elegido por Dios. Eso nos da a nosotros también el sabor de que nosotros hemos sido elegidos como personas para recibir la salvación. Ni del que corre, ni del que llega primero, sino del que Dios tiene misericordia. Y ese dato importante de la elección nos hace pensar que en ningún momento Dios deja de ser amoroso porque nos ama a nosotros y nos elige a nosotros. Por el contrario, aquí están los atributos de Dios. Aquí Él mismo hace justicia, no por la justicia nuestra, sino por su propia justicia, nos llama a nosotros en una elección incondicional, ¿verdad? Luego, Él también es misericordioso. ¿Por qué? Porque nos levanta del muladar y nos hace sentar con los príncipes de la tierra, dice la Sagrada Escritura. Entonces, la elección de personas para que reciban salvación, ¿verdad? Y a estas personas a las cuales Dios llama, les brinda precisamente la salvación en Cristo Jesús. Y también, por supuesto, en el Antiguo Testamento encontramos nosotros la elección de personas que reciban la salvación sin ningún mérito e incluso sin ninguna pasión vocacional de los profetas. Me gusta muchísimo siempre el caso de Jonás y de Nínive. Me llama a mí la atención ese episodio, porque Jonás, como siervo de Dios, se opone a que Dios decrete salvación para los ninivitas. Es más, le dice: Señor, te equivocas y por eso yo huyo. Y se va en vía contraria. Sin embargo, me llama a mí la atención esa escena, ese episodio, en el cual Dios, por su propio afecto y por su propia gracia, determina enfática, concretamente, que esas personas escucharán su voz. Y cuando se escucha la voz tan parca del profeta, tan corta del profeta, ¿qué decirles? Tan sencilla, si ustedes quieren. Nunca es un sermón bien elaborado. Siempre usted analiza esa forma en la cual Jonás predica, y es de la forma más simple que usted puede encontrar de los sermones o de los mensajes de toda la Escritura. El más simple. Si usted diríamos aquí, casi como que fuera comida de dieta, ¿verdad? Pareciera ser que es comida de enfermo renal, sin sal, sin pimienta, sin especies. Así es el sabor que se denota en el mensaje que esta persona hace a el pueblo de Nínive, ¿verdad? Esta comida no tiene sabor, pero como el decreto divino es tan grande que estas personas escuchan, y las mismas autoridades, en lugar de rechazar el mensaje y mandar a matar a Jonás, el mensajero, decretan, permiten, apelan, provocan que el pueblo, por el decreto divino, se convierta. Y todo el pueblo se convirtió. Y se humillaron. Es que no solamente hay una salvación aquí, hay una forma increíble de demostrar, de manifestar la humillación a la que este pueblo estaba siendo sometido por parte de Dios y por parte de encontrar ellos mismos su pecado. Eso me llama a mí la atención de personas que han sido elegidas para que reciban salvación. ¿Cuál es el mérito de Nínive si era una ciudad pecadora, idólatra?
y se convierten por 400 años. Ese es el periodo de tiempo que pasan en plena comunión con Dios. ¿Cuántas generaciones mueren en la gracia del Señor esperando a aquel que ha de venir? Mueren entonces ahí en medio de esa gracia. No son salvos jamás por la ley, porque nadie fue salvo por la ley, sino por el decreto eterno que Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, tenemos ahí una elección a Israel como pueblo de Dios que ahora es ampliado y sustituido por la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. A ciertas personas para el ministerio o también a personas con servicios especiales, pero principalmente la elección de personas que reciben salvación por el decreto divino, por el decreto de Dios. Pero si hay elección, también hay reprobación. Las palabras en las cuales yo no me atrevo a cuestionar a Dios son las palabras en las cuales se afirma: a Jacob amé, a Jacob elegí, con Jacob yo tengo una buena relación, a Jacob lo he tomado como mi hijo, a Jacob lo he tomado como parte de mi propósito, a Jacob yo lo he ayudado, lo he limpiado, lo he sostenido, lo he apoyado en todo el sentido de la palabra, y a Esaú lo reprobé. O sea, de alguna manera uno se tiene que quedar aquí, porque implica por naturaleza que Dios no se propuso salvar a todos los seres humanos. Qué drástico, si usted quiere, ¿verdad? Sin embargo, Dios reprueba a algunas personas, al mismo, digamos, aquí podemos comenzar a ver a Esaú, podemos contemplar ya también a Caín, podemos contemplar al mismo Judas. La gente comienza a pensar: ¿Judas pudo haber sido salvo? Y usted se pone a pensar ahí y a encontrar respuestas, posibles respuestas, pero se había decretado: solo se va a perder el hijo de perdición, el hijo de maldición, el hijo que por decreto ha de ser perdido. Entonces es una situación bien fuerte que se encuentra en la misma Biblia, ¿verdad? Si ustedes miran, por ejemplo, aquí hay, porque por naturaleza no se propuso salvar a todos los seres humanos. Por ejemplo, no solo pensemos en personas, en pueblos completos, en donde Dios dice: ve en el Antiguo Testamento y en la toma de la tierra prometida, arrasa y no dejes a sus niños. ¿Cómo me lo explica a mí? No me pida a mí que se lo explique. Explíquemelo usted. ¿Cómo se lo explica usted a su iglesia? ¿Verdad? ¿Cómo la gente puede aceptar eso y decir: amén, gloria a Dios? Muy bien. ¿Cómo me lo explica usted a mí? No me pida a mí. Usted como sierva de Dios, usted como siervo de Dios, con el pueblo con el que tiene que bregar, y yo muchas veces tengo que bregar más con el principio de que Dios es soberano, ¿verdad? Con la soberanía de Dios, en la soberanía de su voluntad y en la soberanía de su poder. ¿O acaso usted no ha tenido experiencias pastorales en las cuales brega, lucha con una pareja, con una persona, con una familia, los lleva a la iglesia, digamos con un alcohólico? Nosotros tuvimos experiencias de personas alcohólicas que pasaban algún tiempo en la iglesia y al poco tiempo otra vez y otra vez. Señor, pero ¿y el poder de tu Espíritu Santo? Aquí no es cuestión del poder del Espíritu Santo. Y yo vi y enterré a personas que, por ejemplo, habían pasado ciertas temporadas en la iglesia y de repente volvían otra vez para cumplirse lo que está dicho: vuelve el perro a su vómito y la cerda recién bañada otra vez a revolcarse en el mismo lodazal. Y terminaron muriéndose, por ejemplo, de una gran farra alcohólica, por una intoxicación alcohólica que sufrieron. Uno puede decir: ¿tiene más poder el Espíritu Santo en mí que en esa persona? No. Lo que pasa es que hay un decreto divino en donde se actúa
Por eso no es solo el que levanta la mano, no es solamente el que dice Señor, Señor, sino que aquel que da frutos dignos de arrepentimiento, el que evidencia ese cambio. Ahora, por supuesto, una de las objeciones a esto podría ser, bueno, y entonces, ¿para qué más evangelistas? ¿Y para qué predicar? Porque como yo no sé quiénes son los salvos o los que pueden llegar a ser salvos. Y por eso el mandamiento es que yo predique. Y como yo no convierto, ¿verdad? Es más, yo les preguntaría a ustedes, todos los que oyeron a Jesús predicar, que era tan elocuente, que era tan lleno del Espíritu Santo, que era Dios mismo, ¿se convirtieron? ¿Qué pasó ahí? ¿El poder del Espíritu Santo no se concretó en esas personas? Jesucristo en ese momento no había ayunado, no había orado y entonces no tenía unción, como dicen algunos hermanos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Verdad? ¿Por qué a 10 sanó, a 10 leprosos sanó y uno solo regresó? Es que no fue efectivo. Y es más, usted incluso se puede poner a pensar, pero acaso, fíjese que en su lógica, en mi lógica, al que Dios sana, es porque es su hijo. Y porque jamás se va a ir de la iglesia. Pero a Jesús le tocó que el 90% de esos leprosos no regresaron ni siquiera para decir gracias. O sea que aún el Señor puede sanar y no necesariamente puede salvar. Mire, de verdad, yo me quedo pasmado con esos 9. ¿Por qué? Porque evidentemente no fueron conversos. No fueron conversos. ¿Dónde están los otros? Señor, no sé. Probablemente sí sabía, pero supóngase que le dijo al Señor para no ofenderlo, para no herir susceptibilidades, solo yo estoy aquí, Señor. Y usted puede decir, bueno, es que tal vez, no, en la evidencia bíblica dice que no regresaron, que ni siquiera regresaron para dar gracias. ¿Cómo lucho yo, digamos, con ese pasaje dentro de la Escritura, predicando a la congregación principalmente, tocando el tema de la reprobación? ¿Verdad? Y yo insisto con un principio que he manejado ya en 2 o 3 ocasiones aquí en este curso. Si aún ninguno de nosotros hubiera sido salvo, ni Dios deja de ser Dios, ni deja de ser amoroso. Amén. O sea, Dios no es amoroso porque salva a los que yo quiero que salve. Eso no es así. Dios es amoroso por su propia naturaleza. Por eso es que tuvimos que centrar primero los atributos comunicables de Dios para comprender, digamos, es soberano precisamente, ¿verdad? No actúa bajo mis principios. ¿Saben ustedes aquel dicho que dice que hay más papistas que el Papa? ¿Qué quiere decir eso? Que hay personas que a veces quieren ser más misericordiosas que Dios, ¿verdad? Y por eso es que surgió una corriente herética, que nosotros no la podemos ver acá en el curso, pero una corriente herética que se llamó el universalismo. El universalismo fue una doctrina que sentó como principio fundamental, no hay ninguna persona que vaya al infierno, todas las personas son salvas. Todas las personas en todas las edades y en todas las culturas son salvas. Ese se llama el universalismo. Y uno puede decir, ay, qué grande la herejía esa, ¿verdad? Y sabe cómo yo a veces la veo reflejada en aquellas personas, por ejemplo, que en los funerales a todo el mundo mandan al cielo. Ni lo conocen, pero con tal de quedar bien con los deudos, los mandan al cielo. Y yo creo que el universalismo lo que hace es precisamente provocar un gran problema teológico de la elección y de la reprobación que se manifiesta en los decretos de parte de Dios. Ahora, ha sido definida la reprobación como propósito eterno de Dios por el cual ha determinado no incluir a cierto número de personas por medio de la operación de su gracia especial y castigarlos por sus pecados. Aún en esa declaración, que es fuerte, ¿verdad? Cada quien dará cuentas delante del Señor, aún los que somos salvos. Pero los que somos salvos, que no estamos exentos de pecado, pero sí ha sido sustituido el pecado para que ya no lo cargue yo, sino lo cargue Cristo Jesús.
Entonces, cuando se trate de llamar a Fernando Mazariegos, Jesucristo dirá, yo he cargado ese pecado. No es que yo sea mejor que otro, es que en ese momento Cristo sencillamente ha cargado mi pecado y ha cargado el pecado con el que yo ahora me puedo presentar delante del Padre. Entonces, esa operación de gracia especial, de alguna manera es algo que nos cuesta a nosotros analizarlo y pensarlo. ¿Por qué? Porque hiere susceptibilidades en algún momento, pero principalmente porque queremos ser a veces más misericordiosos, más amorosos, más incluyentes que Dios. Y Dios ya nos incluyó a nosotros en ese decreto eterno. Ahora, nosotros para finalizar, miraremos algunos aspectos finales que tienen que ver con respecto a la creación de Dios. Porque si estos decretos se dan de la elección y de la reprobación, ¿cómo finalizamos nosotros? ¿Cómo finalizamos de alguna manera la doctrina de Dios? La finalizamos por el principio. La finalizamos por donde Dios comenzó a revelarse. Y aquí yo voy a sentar estos principios últimos en estos 20 minutos, principalmente porque Dios finaliza su relación con nosotros en la Biblia, tal y como la inició. O sea, Dios vuelve al principio, lo único es que regresa a un principio ya redimido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde el principio el hombre pecó. ¿Desde dónde Dios comienza a restaurar? Desde el principio. Y entonces por eso es que aquí vamos a finalizar con este tema de la creación en relación con Dios. ¿Por qué? Acerca de la creación. Cuando nosotros vemos la creación original en el libro del Génesis, vamos a encontrar la pasión y el corazón que Dios le puso a esa creación. Su palabra fue la palabra creadora, y dijo Dios, esa palabra creadora, esa palabra que resuena, es una palabra que va a constituir y que constituyó el mundo y también quienes lo habitamos en la creación como tal. ¿Qué otra cosa usted encuentra en la creación? Dios se paseaba en medio del huerto del Edén, dice una figura antropomórfica, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que Dios tenía una relación buena y perfecta con la creación. Es más, nos lleva a pensar en una tercera idea. Lo que Dios creó era bueno y bueno en gran manera, dice la Biblia. O sea, nosotros tenemos que ver que en la teología número 1, o la teología de Dios, encontramos a un Dios que Él mismo le da un sello de calidad. Pasa por el control de calidad de Dios esta doctrina. ¿Por qué? Porque vio Dios que lo que había hecho, lo que había creado, era bueno y bueno en gran manera. O sea, le da un sello de calidad Dios a esa creación. Sin embargo, la creación ahora gime, ¿verdad? Pidiendo ser redimida. La naturaleza gime. ¿Por qué? Porque pide ser redimida, pide ser restaurada. Y entonces nosotros ahora encontramos que parte del decreto divino es también la restauración de esa misma creación. ¿A partir de qué momento? Bueno, con ustedes vimos en algunos aspectos antropológicos que cuando el hombre peca, peca sobre 3 dimensiones. Peca de una manera vertical contra Dios. Peca de una manera horizontal contra el prójimo y peca de una forma general contra la naturaleza, ¿verdad? Uno, peca contra Dios en el momento de comer el fruto que Dios le había dicho que no lo comiera. 2, peca contra su hermano, contra el prójimo, contra su hermana, al decir, la mujer que tú me diste, Señor. Y luego peca también con la naturaleza, o contra la naturaleza cuando dice la serpiente, porque al fin de cuentas, como tú creaste la serpiente, Señor, o sea, en última instancia eres tú quien termina siendo el responsable de nuestra caída. Y en esa triple caída también hay una triple redención, porque entonces cuando Dios nos restaura verticalmente con Él,
pero nos restaura horizontalmente con el prójimo, ¿verdad? Y nos restaura también con la naturaleza. Y esa es la creación que está gimiendo, que nosotros como iglesia nos presentemos redimidos y redimiendo esa creación. Ahora, ese Dios que también crea, quiere volver a declarar que lo que ha hecho es bueno y bueno en gran manera. Y ese es el trabajo del Dios que en nosotros produce una auténtica recreación. La palabra recreación se acuñó cuando en las luchas, por ejemplo, reivindicativas de los pueblos, principalmente europeos, se buscó y se intentó rescatar el descanso del trabajador. Y en esas luchas, la revolución industrial o las luchas manifestadas ahí en la revolución industrial, principalmente, más que la revolución industrial, la revolución francesa, se buscó la recreación, el término de recreación, que el hombre pudiera recrearse, ¿verdad? Que el hombre se pudiera reponer de su semana de labor. Y es un principio divino, ¿verdad? Porque en el séptimo día Dios descansó. Pero más que la palabra descansar, que es tirarse en una cama, Dios lo que hizo fue volver la vista hacia atrás, si se puede usar ese antropomorfismo, ver que los 6 días habían sido productivos, muy productivos, y que era bueno lo que Él había hecho. En medio de esa recreación que se da en el séptimo día, es lo que se espera también para nosotros en ese decreto divino, que la recreación nos haga ver de nuevo hacia atrás y encontremos del un día al sexto día cómo Dios tiene la intención de ver con sus propios ojos que la creación ha sido nuevamente vista como buena y buena en gran manera. Ese es un principio de la recreación que Dios espera. Por eso es que la Biblia termina con cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Por qué? Porque la Biblia no hace que el hombre termine en el cielo, sino que en algún momento eso sea un paréntesis para regresar y contemplar y vivir en cielos nuevos y en tierras nuevas, ¿verdad? En donde incluso, como la visión del reino que tiene Isaías, pastará un animal salvaje y un animal doméstico, y los dos estarán al lado. Es más, los animales que son furiosos cuidarán a un bebé recién nacido, porque esa es la idea que maneja Isaías. ¿Cuándo se va a dar ese? Cuando Dios de nuevo haga una creación, renueve esa creación que en este momento está gimiendo su redención. Ese decreto es un decreto de Dios que nos da a nosotros esperanza. Por eso cuando la iglesia canta de que en las moradas celestiales y allá cielos nuevos, en los cielos nuevos tendremos mar de oro, calles de cristal o calles de oro, mar de cristal a la inversa, ¿verdad? De alguna manera lo que estamos haciendo es solo pensando que va a ser algo de paso, porque regresaremos acá y esta naturaleza será redimida por completo según el mismo libro final que tiene la Sagrada Escritura. O sea, acerca de la creación nosotros encontramos no solamente un Dios que crea, sino un Dios que recrea también. Así inicia y así finaliza la Sagrada Escritura. Si ustedes ven, es la primera imagen que nosotros tenemos de Dios en la Biblia. La primera imagen que nosotros tenemos de Dios. Yo les hice, creo que una de las niñas fue la que nos dijo Génesis 1:1. Pero la primera imagen que nosotros tenemos de Dios en la Biblia no es un concepto filosófico del ser y del hacer de Dios, sino que es un principio bien práctico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice. ¿Cuál es la primera imagen entonces que nos llega de Dios ahí? Del Dios creador, ¿verdad? Del Dios creador. Esa es la primera forma como Él se revela con nosotros. Y usted ve al final del Apocalipsis, es la última imagen que tenemos también de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Cielos nuevos y tierra nueva. O sea, el Dios que se crea aquí, el Dios que crea, perdón, aquí, termina allá recreando las cosas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ese es el propósito final de la creación.
que la creación contará con la plenitud de la presencia de Dios. Y entonces viene la gama de principios, la gama de ofrecimientos, la gama de factores también que nos ayudan a comprender que entonces se eliminará toda enfermedad, porque vimos en el decreto de Dios también que cuando Él es Rafa para nosotros, es porque está dándonos primicias de lo que será la esperanza en el cristiano. Ya no habrá enfermedad. ¿Por qué atacó la enfermedad Jesucristo? ¿Por qué hizo milagros en la naturaleza? ¿Por qué hizo milagros sobre los demonios? Porque todos estos milagros, que se agrupan en 3 grandes secciones, son un anticipo de lo que Dios hará de acabar con el sufrimiento del ser humano. Pero además terminará el dominio de Satanás sobre el ser humano. Y además controlará la naturaleza para que la naturaleza sirva de objeto de mayordomía en el hombre y no que vengan más tsunamis o terremotos o cuestiones que se dan dentro del mismo complejo que es la misma creación. Ese Dios que por decreto, entonces, libera al hombre de sus enfermedades, libera al hombre de los tormentos demoníacos y libera al hombre de una naturaleza en este momento desbalanceada, es el Dios que tiene por propósito final en la creación y de la creación un fiel cumplimiento de su voluntad para beneficio mutuo de cada uno de nosotros. Eso quiere decir entonces, eso quiere decir que Dios tiene un propósito final en su creación y parte de esa creación es la actividad angelical que hay en medio del pueblo de Dios. Y la actividad angelical y acerca de los ángeles, aunque no vamos a hablar mucho de este tema, solo por referencia nos indica específicamente que Dios tiene todo un ejército de servidores fielmente destinados para el cumplimiento de su propósito, siempre, siempre, también en apoyo a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia del Señor. Los ángeles vienen a ser como coherederos juntamente con nosotros. Los ángeles vienen a ser siervos del Dios Altísimo. Y la palabra ángel, usted lo va a encontrar más reflejada con 2 funciones básicas y determinantes. Número 1, son ministros de Dios. ¿En qué sentido? Porque ministran su gloria. Cantan, de alguna manera cantan santo, 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 pero también anuncian, ¿verdad? O sea que los ángeles tienen una función doxológica y también tienen una función de mensajeros. ¿Se han dado cuenta que hemos trabajado el tema del mensajero y también el carácter doxológico en ese sentido? Hemos hablado de que el mensajero de parte de Dios es aquel que lleva un mensaje designado de parte de alguien que le envía. En este caso es Dios. Entonces, el ángel es una persona que también tiene un carácter doxológico, un carácter de alabanza, un carácter de gloria, un carácter de exaltación, un carácter de identificación con aquel que es su Señor. Y entonces los ángeles cumplen el decreto divino, alabanza y también de mensajería. Usted los va a encontrar en el Nuevo Testamento, anunciando, por ejemplo, el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cantando, dando gloria a Dios porque Jesucristo ha nacido. Usted los encuentra en Isaías 6, esos serafines, seres ardientes, me llaman poderosamente la atención también. Seres ardientes me imagino yo que tienen que ver también porque de alguna manera son seres apasionados, vibrantes acerca de todo lo que Dios les ha decretado en buena medida. Terminemos aquí, haciendo tal vez un resumen general, en breves frases, en breves pensamientos, sobre la importancia de la doctrina
que habla sobre Dios, sobre la teología 1. La importancia que tiene la teología 1 radica en los dos grandes temas que hemos planteado. Por un lado, la autorrevelación que Dios ha hecho, para la humanidad. La autorrevelación, lo que Dios ha dado a conocer, lo que Dios se ha dado a conocer, lo que Dios ha permitido que conozcamos, está reflejado en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Y, por supuesto, en la vida, en la encarnación de Cristo Jesús, quien nos ha conducido al Padre, quien nos ha dado a conocer al Padre, ¿verdad? Y la inspiración también es el acto por el cual Dios nos ayuda a encontrar en la Sagrada Escritura y, por supuesto, también a los hombres sagrados de Dios que escribieran la Sagrada Escritura y que registraran en la Sagrada Escritura todo el decreto divino. Y a nosotros nos sigue inspirando ¿para qué? Para encontrar en ellas, a través del escrutinio divino, la voluntad de Dios. Ahora, lo que conocemos de Dios está en la palabra de Dios. Y lo que conocemos de Dios es lo que Dios ha querido compartir con nosotros. Se recuerda que hay parte de un misterio de parte de Dios, ¿verdad? Y eso solo a Dios le corresponde. ¿Por qué? Porque aunque la Biblia refleja a Dios y es palabra de Dios, no nos dice todo de Dios. Porque si en algún momento Dios se limita en la Biblia, deja de ser Dios. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Como es tan soberano, tan grande, tan sublime, tan incomprensible, que lo poco que conocemos de Dios es lo que nosotros llegamos a saber porque Él así nos lo reveló. Esa es la primera parte. La segunda parte que vimos es el complejo tema acerca de la teología de Dios. Hablamos acerca de las virtudes de Dios, hablamos acerca de los nombres de Dios, de los atributos de Dios. Y cuando hablamos de nombres, hablamos de Antiguo y de Nuevo Testamento, pero hablamos de los atributos de Dios y hablamos acerca del decreto de Dios. Cuando vemos nosotros esa imagen así a grandes pinceladas, nos ayuda a comprender las teologías que vienen en camino. La teología, por ejemplo, de la salvación y lo complejo que es esto. La teología de la iglesia que la hemos visto en algún momento. Y otras teologías que vienen a aumentar, digamos, el bagaje y el conocimiento que como iglesia podemos tener delante del Señor. Esos son los principios fundamentales de la teología 1, de la teología de Dios.